En el presente programa Las Voces de la Yala hablaremos sobre el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, en torno a las problemáticas que hay en el uso de ellas en Argentina y en Latinoamérica. Dichas problemáticas se manifiestan en cuanto al uso de las lenguas como medio de comunicación en una sociedad dada. En la mayor parte del mundo se da el caso de una dominación de un idioma sobre las otras lenguas que conviven en un mismo espacio. No hay que olvidar que en Latinoamérica el castellano es la lengua usada habitualmente en la ciudad y las lenguas indígenas escasamente en el campo. El castellano se lo utiliza para cumplir las funciones sociales institucionales más importantes, en el comercio, en la administración, la justicia, en la información, en la educación. Y las lenguas indígenas, aquellas políticamente menos valorizadas, solo en el ámbito de la vida cotidiana, en el ámbito familiar, en la intimidad y la amistad. Por lo tanto, el espacio social de las lenguas indígenas queda restringido a lo íntimo, a lo cotidiano, mientras que el castellano abarca lo institucional y formal. Mientras que las lenguas indígenas son apreciadas por su riqueza y capacidad para describir emociones y sentimientos, al momento de la abstracción, la racionalidad y la inteligencia, solo se tiene a mano el castellano. Conviene recordar que una de las instituciones de la cultura occidental como la escuela se la valoriza como un lugar en la que ésta y sus manifestaciones se reproducen e imponen, constituyéndose así no solo el espacio en el que un hablante indígena debe aprender el castellano y la cultura expresada en esta lengua, sino principalmente el ambiente en el cual se compromete seriamente su desarrollo personal y social, por cuanto se le obliga a desaprender y desvalorizar la capacidad expresiva e intelectiva de su lengua materna, y también la cultura a ella vinculada. En relación a lo que veníamos describiendo, consideramos que el tipo de bilingüismo que se fomenta en muchos países latinoamericanos es de tipo sustractivo, disminuido. El aprendizaje del castellano y la enseñanza de las diversas materias del currículum escolar llevan a la negación de las lenguas y de las culturas diferentes de aquellas oficiales. Ahora bien, los poseedores de estas lenguas indígenas no solo son líderes en la protección del medio ambiente, sino que además sus idiomas representan sistemas complejos de conocimiento y deben reconocerse como un recurso nacional estratégico. Los pueblos indígenas fomentan y promueven culturas, costumbres y valores locales singulares que se han mantenido durante miles de años. Las lenguas contribuyen a la rica trama de la diversidad cultural mundial. Sin ellas el mundo sería definitivamente un lugar más pobre. Muchos de nosotros damos por descontado que podemos vivir y ejercer nuestros derechos en nuestras lenguas maternas sin limitaciones ni perjuicios, pero esto no es el caso para todos. De los casi 7.000 idiomas existentes, la mayoría han sido creados y son hablados por pueblos indígenas que representan la mayor parte de la diversidad cultural del mundo. Sin embargo, muchas de estas lenguas están desapareciendo a un ritmo alarmante, ya que las comunidades que las hablan se enfrentan a reubicaciones forzadas, desventajas educativas, pobreza, analfabetismo, migraciones y otras formas de exclusión social. Los pueblos indígenas suelen estar aislados en sus países, ya sea por ubicaciones geográficas de sus comunidades o por sus diferentes historias, culturas, lenguas y tradiciones. Ante la complejidad de los sistemas de conocimiento desarrollados y acumulados por estas lenguas a lo largo de miles de años, su desaparición equivale a perder un tesoro cultural. Cabe señalar que en la actualidad predomina una lengua dominante y hegemónica en los distintos espacios estatales, políticos, culturales, jurídicos y académicos, generando una sociedad occidental predominante y cerrada, por un lado, y por el otro el debilitamiento y pérdida de las lenguas indígenas de los idiomas maternos. Merece la pena subrayar la negligencia intencional por parte de los estados, que no ven esta realidad como problemática, por lo que se desentienden de las políticas lingüísticas que tienen que generar como Estado garante de los derechos reconocidos en las constituciones de los países implicados. En Argentina, en el artículo 75, inciso 17, se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Se garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Al mismo tiempo, si consideramos los datos estadísticos de esta realidad, podemos constatar que ya hemos perdido mucho en términos culturales y lingüísticos. En lo que hoy es México y Centroamérica se ubicaban 5 millones de personas y que hablaban unos 300 idiomas diferentes. También se ha investigado que en Sudamérica y las Indias Occidentales unos 9 millones de nativos hablaban más de 1.400 idiomas. Si esta cifra la cruzamos con los datos actuales, hay una clara evidencia
que la pérdida de las lenguas indígenas ha sido feroz. Es preciso tener presente que en la actualidad, en América Latina, hay 522 pueblos indígenas que hablan 420 lenguas distintas. El dato preocupante es que el 26% de las lenguas indígenas de la región se encuentran en peligro de extinción. Ante esta realidad angustiante y espantosa, las Naciones Unidas decidieron dedicar el 2019 a las lenguas indígenas, a fin de alentar la adopción de medidas urgentes para preservarlas, revitalizarlas y promoverlas. Por esta razón es necesario reconocer que a través del lenguaje no solo nos comunicamos. Desde tiempos inmemoriales, esta herramienta nos ha servido para definir nuestra identidad, expresar nuestras historias y mostrar nuestra cultura. A través del lenguaje aprendemos y participamos en todos los aspectos de la sociedad. Las lenguas ayudan a preservar la historia, las costumbres, la memoria, las formas únicas de pensamiento, significado y expresión. Pero además, las lenguas indígenas son reconocidas por las Naciones Unidas como herramientas para el desarrollo, la protección de los derechos humanos, la consolidación de la paz y la reconciliación de los pueblos. El derecho de una persona a utilizar el idioma de su preferencia es un requisito previo para la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión. Y ejercer ese derecho es también clave para reclamar su acceso a la educación, el empleo, la construcción de una sociedad inclusiva y otros valores consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De esta manera, luego de una vasta experiencia, nos precede el interrogante si esta declaración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas en el 2019 ayudará a promover y proteger las lenguas indígenas y mejorar la vida de quienes la hablan. Tal vez sea momento de empezar a pensar esta problemática en la complejidad que contiene y en la urgencia que merece. Ya no es momento de esperar, es momento de accionar. Ya no es momento de permanecer a que nos den, es el momento de tomar en nuestras manos, en nuestras voces, la conciencia histórica para sabernos sujetos políticos e históricos, para demandar nuestro Estado de Derecho y podernos transformar en sujetos activos de propuestas culturales, educativas, políticas y económicas, acorde a nuestra identidad y sobre todo a la posibilidad de poder decidirlas. Es por ello que las dirigencias y los intelectuales indígenas tienen que entender que los logros políticos adquiridos solo serán conducentes a un fortalecimiento de los pueblos que representan si el compromiso por la resistencia a las corrientes hegemónicas es asumido por las bases, los comunarios, los migrantes, los hombres y mujeres. Los espacios conquistados al Estado, como ser la educación formal, no pueden ser más que un aliento para potenciar la reproducción cultural y lingüística en manos de cada una de las familias indígenas, de cada adulto, de cada niño, de cada niña. Que los pueblos empiecen a repensar formas de hacer trabajos y tareas que tengan que ver con el uso de la lengua. Para ello es importante que los pueblos podamos calmar nuestra sed de justicia, para poder ver con claridad qué aliados tenemos en este juego de poder en que se definen las políticas que nos configuran el presente y nos condicionan el futuro. Sabemos que este futuro plurilingüe y multicultural tiene que ver con una concepción que no pertenece solo a los indígenas, es de todos los que crean en el hacer de un mundo un espacio opulento y próspero en diversidad cultural, científica y de conocimientos y saberes. Que entiendan que ser diverso es una acción de vida, es lo que nos va a dar otras alternativas como respuesta a los grandes enigmas del ser humano. Esta diversidad cultural y lingüística puede ser alternativa de la resolución de múltiples sufrimientos que estos saberes y conocimientos pueden entender y tratar. Los pueblos indígenas pueden aportar diversas obras que tienen que ver con el arte, las estéticas y la literatura, contribuyendo inestimablemente a una nueva mirada del ser humano, a nuevas concepciones de la vida, necesarios para concebir al mundo de manera armónica y equilibrada. Notas tahi tichoyota mat tohis notas tahi akosuita haptateh wahat Nyeponando opo aregua aujevete nepua tirami nepua nyendo ponai nyamando ware deu inderoi rekona injuma deropua koa ema haevei Tuuningu pichikuruf mulei ngiliatu iliwen itrofil mongen eimu kuruf unyotui liwen mongen
Wenewen pichi un winyotui kumeliwen. Wenewen tripayantu kumenewen mulei.